Días, ¿cómo están? ¿Animados? Amén. Qué privilegio más grande el que tenemos esta mañana de poder compartir un tiempo de adoración, de poder compartir ánimo en la palabra, de poder vernos y estar confiando en el carácter de Dios a través de lo que Él hace en nuestras vidas. Y quiero animarte a descansar y confiar más en Dios, y no saben cuánta alegría cuando tengo la oportunidad de predicar y están los niños en la iglesia. No sé, de repente me siento más joven, pero sí, se ríe. Bueno, bienvenidos niños, me encanta verlos aquí, sobre todo porque es necesario para todos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos el privilegio de estar en 2 Corintios capítulo 8, y quiero que vayan buscando estos textos, y vamos a estar ahí porque estuve orando y meditando en el Señor de qué debería enseñar y predicar esta semana, y pues había un peso en mi corazón sobre estos temas, sobre todo porque hay un contexto actual de la iglesia que nos lleva a hablar sobre finanzas y dinero. Hay un contexto en el país que sugiere que estamos introduciéndonos cada vez más en una crisis más profunda, y las implicaciones de estas crisis tienen que ver de cómo vamos a responder como creyentes con respecto a lo que damos, nuestro corazón y la finanza. Como ustedes saben, si nos visita por primera vez, usted va a decir, llego a la iglesia y lo primero que van a hablar sobre dinero. Pues, bienvenido. Como ustedes saben, no suelo hablar sobre dinero, no lo estoy hablando como una justificación, más bien como una confesión de que debería hacerlo más. Y a veces es difícil porque hay tanta presión sobre estos temas que la gente ha sido lastimada por muchos años con respecto al dinero, pero eso no implica o no debe impedirnos de hablar correctamente sobre el dinero. Así que mi deseo es darte ánimo y confianza en el Señor. Y como el título de la prédica dice, cómo ser generosos en tiempos de crisis. Y lo que pasa es que cuando estamos en crisis, sobre todo financieras, nos aferramos a lo que tenemos, porque nos da un cierto sentido de seguridad, ¿ok? Yo sé que en esto nos parecemos todos, porque cuando miramos que empieza a tambalearse y la situación financiera, empezamos a agarrarnos de las cosas que nos dan cierto sentido de comodidad, control y seguridad. Y por supuesto, el dinero es una de esas cosas. Quizás para ti implique otras cosas también, pero estoy seguro que también el dinero. Y mira qué interesante, aún en medio de esta lucha o crisis que hemos estado como país por casi 2 años, como incluso las empresas tratan de venderte que estás insatisfecho. O sea, estamos el próximo viernes, popularmente se le conoce como el Viernes Negro. Y la idea es decirte, estás insatisfecho con lo que tienes, necesitas lo que nosotros tenemos. Y la idea de hablar sobre el dinero es prepararte para eso anticipadamente, para que no gastes simplemente porque piensas que necesitas algo, sino más bien que uses el dinero de manera sabia. Porque adivinen qué, niños y hermanos, el dinero que tienes, los recursos que tienes, no son tuyos, no te pertenecen, le pertenecen al Señor. Entonces encontramos un ánimo especial en 2 Corintios 8 y 9, porque Pablo está hablando sobre la generosidad y sobre dar y dar correctamente. En estos capítulos está explícito el tema del dinero y la manera en cómo debemos manejarlos. Creo yo que si Jesús habló más sobre dinero que el infierno y el cielo juntos, necesitamos escuchar y entender por qué era tan importante este tema y por qué el apóstol Pablo puede hablar con tanta propiedad. Déjenme ponerle un poco de contexto. Vamos a orar en un momento, pero cuando Pablo escribió la primera carta a los Corintios era para corregir algunas irregularidades en la aplicación o en la práctica de la teología. Recuerden, parecía ser una iglesia madura, pero estaban luchando en ciertas áreas. Al final de esta carta, y me acompañan por favor a 1 Corintios capítulo 16, hay una consideración que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Corinto. Dice 16:1 de la primera carta. Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero. O sea, había una pregunta sobre el dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. ¿Deberían seguir el mismo procedimiento
que les di a las iglesias de Galacia. Mira qué interesante, la segunda carta a los Corintios es para animar a la iglesia a permanecer fiel a lo que el apóstol Pablo había predicado o les había escrito en la primera carta. También es un ánimo para el apóstol Pablo porque muchos corrigieron su manera de cómo estaban viendo el cristianismo en la primera carta. Pero también el apóstol Pablo se enfrenta a unos superapóstoles o falsos maestros que estaban enseñando y corrompiendo el evangelio. Pero el apóstol Pablo hace algo que quizás no esperábamos en la carta. Él introduce 2 capítulos acerca de dar, porque quiere recordarles a la iglesia en Corinto que tienen un compromiso con el Señor. Y cuando pensaba en esto, ¿realmente los creyentes necesitamos ser recordados para ofrendar? Y por una parte mi respuesta es no, porque el creyente que ha nacido de nuevo constantemente medita en lo que Dios ha hecho en su vida, por lo tanto es de manera natural que el creyente quiere dar. Pero por nuestra naturaleza que tendemos a recordar, que tendemos a olvidar y que tendemos a aferrarnos a las cosas que tenemos, es necesario que se nos recuerden. El capítulo 8 y 9 es un recordatorio que el apóstol Pablo le hace a la iglesia en Corinto. Y vamos a leer un poco más adelante. Pero pensando en que sus hijos están aquí, de algunos de ustedes, les pregunto cuál es el recuerdo o la imagen que tienen del dinero. ¿Quién fue la primera persona enseñándoles a ustedes acerca del dinero? Porque adivinen que sus hijos van a aprender de lo que ustedes les enseñan. Si el dinero es un ídolo en tu corazón, adivina, tus hijos están aprendiendo eso. Si tú no confías en Dios en el área de finanzas, tus hijos están aprendiendo eso. Entonces yo te pregunto a ti, ¿quién fue la primera persona que te enseñó sobre dinero? Quizás estás simplemente siguiendo estos patrones que no tienen nada que ver con confiar y crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Nuestra teología en el corazón dicta nuestra práctica con cuestiones como el dinero. Lo que creemos del carácter de Dios lo vamos a ver en la práctica, en las cosas que usamos o la forma en cómo invertimos el dinero que obtenemos. ¿Ok? Antes de orar, podríamos estar en cualquier extremo, en avaricia o generosidad. Podríamos estar teniendo el dinero desde una perspectiva horizontal en lugar de tener una perspectiva vertical. Podríamos tener una perspectiva egoísta en lugar de tener una perspectiva de compartir y ser generosos. Si Cristo habló sobre el dinero, 1/3 de sus parábolas era acerca de dinero, necesitamos saber por qué es tan importante este tema. De hecho, no hay ninguna advertencia al creyente de no tener dinero. O sea, si ustedes buscan en la Biblia no dice no tengas dinero. La advertencia de Dios es no ames el dinero. Eso está en las Escrituras, no ames el dinero, estén contentos con lo que tienen. Y creo que uno de los tantos pecados que tenemos como sociedad, pero uno de ellos es que estamos siempre descontentos con lo que Dios ha provisto para nosotros, que queremos más. Y antes de leer la Escritura, quiero invitarte a orar conmigo, confiando que el Señor va a esclarecer nuestros corazones acerca de qué significa dar generosamente. Señor, gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder tener este tiempo de alabanza, Señor, de exaltación, de glorificación, Señor. Somos sus hijos, sus siervos, Señor, y no queremos, Señor, pecar, Señor, en contra de usted, Señor. No queremos ser ignorantes en estos temas, en estos asuntos, porque son importantes, Señor, porque esto refleja nuestro corazón, esto refleja lo que conocemos y sabemos de ti. Si no aprendemos a manejar el dinero, Señor, estaríamos siendo malos mayordomos de lo que tú nos has puesto en nuestras manos, Señor. Así que yo oro, Señor, por humildad en nuestros corazones para escuchar con atención, Señor, aún sabiendo, Señor, que el tema del dinero es un poco sensible en nuestro contexto nicaragüense, porque hay tanto abuso de poder, tanto abuso de autoridad, tanto abuso de conocimiento y tanta corrupción, Señor, en muchos líderes acerca del dinero. Señor, no estamos exentos de eso, pero estamos aquí, Señor, para venir a tu palabra y aprender de tu palabra, Señor. Así que orando, Señor, por el poder de tu palabra en nuestras vidas, oramos. Amén. Entonces, en 2 Corintios 8, el apóstol Pablo quiere enseñarle a la iglesia en Corinto a través de 2 ejemplos. El ejemplo de la iglesia en Macedonia y el ejemplo de Jesucristo. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en el tercer viaje misionero, el apóstol Pablo está recaudando
fondos para la iglesia en Jerusalén. La iglesia en Jerusalén es una iglesia que está pasando serias necesidades financieras. Le pongo un poco de contexto. La primer sermón poderoso del apóstol Pablo dio fruto de 3,000 creyentes. Poderoso. Y la mayoría de estos creyentes eran judíos y judíos extranjeros que tenían que pagar posada y decidieron quedarse porque no había otra iglesia. Esa es la primera iglesia cristiana y están reunidos ahí, tienen que quedarse. Por lo tanto, los hermanos, y por eso vemos esa iniciativa de que las cosas que tenían, no todas sus cosas, pero cosas que tenían, las ponían a disposición de la iglesia. ¿Para qué? Para poder sostener la iglesia y sostener a estos hermanos que estaban ahí. Seguidamente este crecimiento de la iglesia, primeramente 3,000, después en el siguiente sermón se unen 5,000 personas, solo hombres. Imagínense cuánta gente llegó. Al profesar el cristianismo empieza la persecución. Las familias empiezan a rechazar a estos creyentes, empiezan a tirarlos a las calles, empiezan a cerrar las sinagogas para ellos, empiezan a cerrar la ciudad, empiezan a perder contactos y seguro sus trabajos. Entonces, ¿quién va a sostener? Imagínense, tenemos 8,000 creyentes ahí con familias e hijos. Entonces, los creyentes que tenían empezaron a ayudar a los que necesitaban escuchar el evangelio. Seguido de eso, había una hambruna fuerte en Jerusalén. Por lo tanto, el apóstol Pablo empieza a recaudar fondos para apoyar a estos creyentes. La situación es crítica. La iglesia en Corinto la sabe, porque ellos tuvieron la intención de ayudar a los hermanos en Jerusalén. Pero cuando el apóstol Pablo empieza a hablar, empieza no simplemente diciéndoles, recuerdan que ustedes tenían esto. Él dice, quiere llevarlos al conocimiento correcto. La manera en que nosotros podemos dar generosamente en tiempos de crisis, dice el apóstol Pablo, es que nosotros entendamos que la bendición de dar es un regalo de la gracia de Dios. La bendición de dar es un regalo de la gracia de Dios. Mira cómo dice Primera de Corintios, y vamos a leer el texto completo. Vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 hasta el 9. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios dice en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante gracia, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse a ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Así que hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes y los anime a completar ese ministerio de ofrendar. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, sus oradores tan talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en ese acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Y por supuesto este texto se ha vuelto polémico porque muchos piensan que esta riqueza de la que habla aquí es una riqueza material. Dios puede bendecir de manera con materiales, pero no se limita a eso y está hablando más de riqueza espiritual. Ok, la bendición de dar es un regalo de la gracia de Dios. El apóstol Pablo, lo primero que nos dice al enseñarle a la iglesia de Corinto y enseñarnos a nosotros por qué dar en tiempos de crisis, se debe a que hemos entendido y comprendido la gracia de Dios. O sea, tú no puedes ser movido a dar si no es por medio de la gracia de Dios. Él está diciendo, ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios, ¿a dónde? En su bondad, en su gracia, ha hecho por medio de las iglesias en Macedonia. Es la gracia de Dios.
Piensa en un momento, todo lo que tú tienes, ¿quién te lo ha dado? Los hermanos en Macedonia lo entendían y lo comprendían, no tenían problema. Porque el apóstol Pablo empieza diciendo que el hecho que ellos dieron, que el hecho que ellos ofrendaron, que el hecho que quisieron hacerlo, no era debido a sus recursos, era debido a la abundante gracia de Dios sobre la vida de estos creyentes. Entonces, si nosotros queremos ser generosos en tiempos de crisis, tenemos que poner atención ¿a dónde? En la gracia de Dios, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que Dios ha hecho por ti. Y ese conocimiento de Dios, lo que Dios ha hecho por nuestra vida, es lo que impulsa al creyente a dar generosamente. Porque confía en el carácter de Dios, porque cree en las promesas de Dios, porque está aferrado al Señor. Y puede dar generosamente porque Él da en la medida que Él entiende la gracia de Dios sobre su vida. Nosotros en crisis tendemos a aferrarnos a las cosas. Mira lo que el testimonio de los hermanos de Macedonia. Y cuando el apóstol Pablo habla de Macedonia, está refiriéndose a 3 iglesias. La iglesia en Filipos, en Berea y en Tesalónica. Y cuando leemos Hechos, encontramos que han sido fuertemente perseguidas por creer en el Evangelio. Sin embargo, no están poniendo su persecución por encima de la necesidad de otro creyente. Estos hermanos tienen tanta confianza en el carácter de Dios de que no han puesto como prioridad su sufrimiento. Entonces, hermanos, si nosotros queremos ser generosos, no significa ir al banco y sacar todo, significa ir a tus rodillas y conocer al Señor. Porque no sacarás nada de tus recursos a menos que no entiendas que todo lo que tienes le pertenece a Él. No es tuyo. Y eso es lo que los hermanos en Tesalónica entendieron y quiere que los hermanos en Corinto entiendan. La iglesia en Corinto no está pasando necesidad. Podemos leerlo eso un poco más adelante en el capítulo 8. Ustedes tienen abundancia, le dice. Sin embargo, dice, piensen que un día ustedes van a necesitar también. Pero él no apela al simple hecho de que tienen, apela ¿a qué? A la gracia de Dios. Porque ellos también han recibido la gracia de Dios. Ahí donde tú estás, tú has sido partícipe de la gracia de Dios y tú has creído de nuevo. ¿Has sido maravillado por la gracia de Dios? Si hay gracia de Dios en tu vida, entonces también habrá gratitud. Y si hay gracia de Dios, hay gratitud, también hay generosidad. ¿Por qué no empiezas a medir la generosidad en cuanto a la cantidad que das? Empiezas a medir la generosidad en cuanto a tu tiempo de comunión con Dios. Entre más tiempo de comunión con Dios tienes, vas a ser empujado a dar más, porque confías más en el Señor y menos en tus recursos. Pablo está diciéndonos que los hermanos en Macedonia estaban tan motivados por la gracia de Dios que obraba en sus corazones, que fueron impulsados por la gracia de Dios. Él está dando el crédito ¿a quién? A Dios. El hecho que tú puedes ofrendar y que vas a hacerlo quizás esta mañana es simplemente la gracia de Dios permitiéndote hacerlo. El dinero que andas en tu billetera no te pertenece, le pertenece al Señor. Y dicho esto, Dios no está interesado en el dinero que ya le pertenece. O sea, Dios no quiere tu dinero. La iglesia no quiere tu dinero. Dios quiere tu corazón. Por eso el apóstol Pablo nos dice, ustedes tienen los recursos, ayúdennos. Él dice, piensen en la gracia de Dios en sus vidas. Él está diciendo que la manera en que podemos ser generosos está en dependencia en nuestro conocimiento de quién es Él. Imagínate que el apóstol Pablo usa de una manera tan gráfica la manera en cómo escribe la condición de las iglesias en Macedonia, que él dice, están bajo muchas pruebas, muchas aflicciones y son muy pobres. Es quizás una condición paupérrima, pero no están dependiendo de sus recursos, están confiando en el Señor que es capaz de sostenerles. Por eso apela a la gracia de Dios. Si Dios se salvó de entre los muertos, ¿no podrá sostenerte financieramente? ¿No podrá Dios proveer? Si hizo algo impensable para nosotros, salvarnos de nuestra esclavitud, de la muerte, ¿podrá Dios nos sostenerles? Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere recordarle a la iglesia de Corinto, de que no son sus recursos, son los recursos del Señor, pero darán esos recursos en medida en que descansan en la gracia de Dios.
Hermanos, quiero animarte a descansar en la gracia de Dios. Déjame preguntarte, ¿qué es más fácil para ti? ¿Dar cuando tienes en abundancia o dar cuando no hay? Por supuesto, para nosotros es más fácil cuando tenemos para dar. ¿Pero qué requiere más fe? ¿Dar cuando tenemos la seguridad de una cuenta de banco grande? ¿O dar cuando estamos dependiendo en el carácter de Dios? Dicho de paso, nosotros no creemos en el diezmo en esta iglesia, creemos en la ofrenda generosa y voluntaria. Lo que Dios quiere mostrarnos y enseñarnos es que en medida que confiamos en su bondad, en esa medida vamos a ser generosos unos con otros, pensando primeramente en su reino. La Biblia no nos prohíbe tener dinero, porque las dos corrientes acerca del dinero es la teología de la pobreza, que el dinero es malo, tienes que rechazarlo, o la teología de la prosperidad, necesitamos el dinero, ve y búscalo. Dios no quiere eso para su iglesia. Dios quiere que disfrutes de Él, aún sin recursos o con recursos. Dios está protegiéndonos a nosotros de nosotros mismos cuando nos dice, no ames al dinero. El problema no es el dinero es solo papel. El problema es el corazón del hombre. Si tu corazón es corrupto, el uso que le darás al dinero será corrupto. Pero si tu corazón es justo, el uso que le darás al dinero será justo. Por eso la Escritura dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque tu corazón, tus afectos y tus anhelos están en esa dirección. Quieres glorificar a Dios con lo que tienes. Incluso en escasez. Por eso el apóstol Pablo puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo estar bien en escasez, puedo estar bien en abundancia. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca que sostiene mis pies. Y eso es lo que el apóstol Pablo está recordándoles. Puedes dar porque es la gracia de Dios que nos sostiene para dar. Son sus recursos que Él nos ha dado para dar. Y hablando sobre el dinero le pertenece a Dios. Simplemente Dios te lo ha dado, lo ha puesto en tus manos para que tú seas un mayordomo. Está probando tu corazón. Está probando tus convicciones. No ames el dinero, dice Hebreos 13:5. Y seguidamente dicen, estén contentos con lo que tienen. Ustedes saben que la mayoría de los problemas financieros de nosotros como creyentes se debe a que no obedecemos esto, que estamos descontentos con lo que tenemos. Tienes tal vez un televisor de 21 pulgadas. ¿Pero qué? Necesitas uno de 50. ¿Por qué? Estás descontento. Descontento. Tal vez tienes 3 pares de zapatos que tal vez son un poco ya viejitos, pero están buenos, sirven. ¿Pero qué quieres? 2 pares más. Lo que pasa hoy en la sociedad es simplemente empujarnos y decirnos, estás descontento con todo lo que tienes y con todo lo que eres. Pero el Señor dice, no ames el dinero y estén contentos con lo que tienen. Mira, te quiero invitar a ir a Eclesiastés para que escuches la sabiduría de un hombre sabio hablando acerca del dinero. Y posiblemente te vas a identificar mucho con esto, porque suele pasarnos a menudo cuando estamos en dificultades financieras o cuando tenemos un momento de abundancia. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Se los leo, dice. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Por eso ese apego hacia el dinero, por eso esa necesidad hacia el dinero, por eso ese temor de no tener dinero, porque lo amas, aprecias el dinero. Y Dios en su palabra dice, o amas al dinero o le amas a Él. No le puedes servir a los dos. O amarás a uno y despreciarás al otro. Pero no puedes compartir el trono del corazón con el dinero y con Dios. Y lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es, pon tu mirada en el Señor. Damos por su misericordia y gracia. Continúo leyendo el versículo en Eclesiastés. Los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traerán verdadera felicidad. ¿Cuántas veces has escuchado que el dinero trae la felicidad? Y el hombre más sabio y quizás más rico de ese tiempo te está diciendo que no lo trae. ¿Por qué insistimos nosotros? Simplemente por el hecho que no estamos contentos con lo que tenemos. Cada deuda, estoy seguro de esto, en tu vida financiera se debe a que no estabas contento con algo. Dios te dice, no ames al dinero porque es la raíz de todos los males. Vamos a ir primero de Timoteo capítulo 6, versículo 10. 1 Timoteo
capítulo 6, versículo 10. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo acerca del dinero. 1 Timoteo. Versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 9. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Qué impresionante, ¿no? ¿Por qué estamos tan desesperados por el dinero en lugar de estar más desesperados por el Señor, que es dueño de todo? Ahora, hay un texto que quizás pases por alto, porque cuando el apóstol Pablo habla sobre el dinero, también le recomienda que hable con los ricos. Y le dice en el versículo 17 del capítulo 6 de 1 Timoteo, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos. Y tú dices, no, bueno, ahí esas palabras no son para mí. Pero ¿por qué piensas que no eres rico? Porque tú estás viendo para arriba al que tiene más que tú y dices, yo no tengo lo que él tiene, él es rico, yo no. Pero ¿qué dices de los que están atrás de ti? Por ejemplo, si la iglesia primitiva te viera a ti en las condiciones en que vive, pensaría que tú tienes mucho dinero. Por lo tanto, tú eres rico. Y la forma en cómo estás viendo el dinero nos está enseñando que quizás también tú, como la gente que tiene mucho dinero, que pone su esperanza en el dinero, es por orgullo, porque confían en su dinero. Por eso tanta necesidad de nosotros de ganar, porque también confiamos en el dinero. Porque seguramente nosotros pensamos que es nuestra protección, que si tenemos dinero estamos bien. No sé si alguna vez ustedes han salido sin su billetera o su cartera y de repente dicen, no ando nada de reales. Y empiezan con una inseguridad porque tenemos grabado eso en nuestros corazones, de que pensamos que el dinero nos va a proteger. Y lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo de recomendación a los ricos creyentes es que no confíen en el dinero. No confíes en el dinero. Mira lo que le dice, el cual es tan inestable. ¿Deberían qué? Depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Lo disfrutemos. Una vez le preguntaban a un hombre rico qué necesitaba para estar satisfecho y él decía $1 más. $1 más. Y siempre iba a ser, ¿cuánto necesita? $1 más. ¿Por qué? Porque el corazón, cuando está empeñado en cosas inestables, siempre va a querer desear más y más y más. No sé si alguna vez tú has dicho, Señor, si tú me das más, voy a dar más. Deja de mentirte. No vas a dar más. Porque si no estás dando más ahorita, no poco, ¿qué te hace pensar que no mucho vas a dar más? Por lo tanto, amada iglesia, la generosidad no depende de la cantidad de recursos que damos. No eres generoso por la cantidad que das, eres generoso por la calidad de tu relación con Dios. Eso es lo que está enseñándonos el apóstol Pablo cuando le escribe a la iglesia en Corintios. Ellos dicen que estos hermanos se deleitaban en la gracia de Dios, por la gracia de Dios pudieron dar, de que no tuvieron presente su aflicción, sino que rebosaban de gozo y alegría porque conocían a su Señor. La generosidad no depende entonces de cuánto estás dando, sino de cuánto tiempo pasas conociendo a ese Señor que te impulsa a dar. Mira lo que dice, y la forma en cómo le escribe el apóstol Pablo, está diciéndonos que tenemos que contemplar la condición que la iglesia de Macedonia está enfrentando. Mira, estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son extremadamente, profundamente pobres. Pero mira cómo dice, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desborda en gran generosidad. ¿Qué te hace ser generoso a este nivel? Que conoces al Señor. Entonces la generosidad no se mide por la cantidad, se mide por la calidad de tu tiempo con el Señor. Estaban gozosos de enfrentar estas dificultades porque conocían a su Señor.
rebosaban generosamente porque conocían a su Señor, porque estaban confiados de que su Señor los iba a sostener. La generosidad no depende del monto, sino de tu tiempo en intimidad con Dios. Yo te podría preguntar entonces, ¿estás siendo generoso? Porque muchas veces traemos una ofrenda grande por culpabilidad, pero estás pasando tiempo con el Señor, estás disfrutando tanto de Él que no tienes problemas de confiar aunque el país está en un caos. Dios usa el dinero en nuestras vidas de tres formas, o al menos de tres formas. Número uno, como una prueba. Lo que hoy tienes en tu billetera o tus recursos o posesiones están probando tu corazón. ¿Amas más eso o amas más al Señor? ¿Amas más tu cuenta de banco o amas más al Señor? ¿Amas más tener ese dinero que quizás no tienes o amas más al Señor? Todo lo que hoy tienes en tus manos, que ha sido provisto por Dios, está probando tu corazón. Dios está probándote si tú amas más tu comodidad o si le amas más a Él. Y esa prueba poderosa que nos muestra el apóstol Pablo, la iglesia en Macedonia confiaba más en el Señor. Habían salido bien de su prueba. Hay una vez un creyente que tenía una finca y un hermano le pregunta, hermano, si tuvieras 2 vacas, ¿darías una al Señor? Sí, hermano, amén. ¿Y si tuvieras 2 quintales de arroz, le darías uno al Señor? Sí, amén. Y le dice, ¿y si tuvieras 2 cerdos, le darías uno al Señor? No, eso no es justo. ¿Por qué? Le dice, es que tengo 2. Entonces cuando le estaba diciendo que si daba una vaca, él decía, sí la doy porque no la tenía. Pero cuando le dicen de lo que tiene, él dice, no, eso no es justo porque son mías. Cuando el creyente entiende la gracia de Dios, entiende que los recursos que Dios le ha dado están probando su corazón. ¿Qué amas más? ¿La comodidad, el dinero, tu seguridad o amas más al Señor? Podemos ser probados teniendo mucho o teniendo poco. Porque ¿qué sale de tu corazón cuando tienes poco? Queja, incertidumbre, ansiedad. ¿Qué sale de tu corazón cuando tienes mucho? No te preocupas por nada porque estás confiando en lo que tienes. Dios está probando tu corazón, probando tu corazón, probando tu corazón. Solo porque tenemos dinero no significa que estamos bien. Y solo que porque no tenemos dinero no significa que estamos bien. Dios está probando tu corazón. Y mi anhelo y mi deseo para ti es, ¿cómo está tu corazón con respecto a tus finanzas? Con respecto al dinero, con respecto a las posesiones o la falta de ellas. ¿Cómo estás respondiendo a la crisis? La iglesia en Macedonia confió en el Señor. El dinero es como una prueba, el dinero es una herramienta. Mira lo que le dijo el apóstol Pablo, que le dijera a Timoteo, a los ricos de ese tiempo. Dice, usen el dinero sabiamente. Usen el dinero sabiamente. Es una herramienta, el dinero es una herramienta. Y el dinero puede usarse como herramienta en nuestras vidas de varias maneras. El dinero se puede usar para cumplir los objetivos de Dios. Se puede usar para enseñarnos a confiar en Dios. Y el dinero puede usarse para ayudar a otros. Y el dinero puede usarse para que nos deleitemos en el Señor también. Es una herramienta. ¿Qué estás haciendo con el dinero que Dios ha puesto en tus manos? Número 1, ¿qué prueba el dinero en tus manos? Número 2, ¿qué haces con el dinero en tus manos? Yo creo que los cristianos no deberían gastar el dinero. Deberían mantener en sus mentes esto, invierten el dinero. ¿Cuáles son esas inversiones que estás haciendo? ¿Son buenas inversiones? ¿Invirtiendo en las cosas eternas? Número 3, como testimonio. El dinero es una prueba, el dinero es una herramienta, el dinero es un testimonio. Mira el testimonio de los creyentes en Macedonia. Amaban, confiaban, creían, descansaban en el Señor. ¡Qué testimonio! Una vez más, ¿qué sería más fácil para ti? ¿Dar cuando tienes abundancia o dar cuando hay escasez? La capacidad de dar no depende de la cantidad de lo que tienes, sino de nuestra confianza en el Señor. Si confías,
das generosamente. Si no confías, te reservas porque tienes temor de perder incluso lo que tienes. Y en Proverbios 11 hay un versículo que quiero compartir con ustedes. Proverbios capítulo 11. Versículo 24. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prospera y el que reanima a otros será reanimado. ¿Qué está probando Dios en tu corazón con el dinero? ¿Cómo estás usando el dinero? ¿Estás siendo un buen mayordomo de lo que Dios te ha dado? Sabes, Dios te pedirá cuenta de cada cosa que ha puesto en tus manos. Si tú lo miras como algo poco, incluso en eso poco, Dios pedirá cuenta de eso. A veces decimos, Señor, danos más para dar más, pero no piensas que, ¿por qué Dios confiaría en ti de darte más si con lo que tienes no le amas? ¿Por qué Dios va a confiar en ti más recursos si los que tienes se los has robado? Lo has usado para tu deleite en lugar de usarlo para glorificar a Dios. Y no estoy diciendo que no puedes disfrutar de eso, porque parte de la bondad y la misericordia de Dios es que provee recursos para deleitarnos en medio de esos recursos en Él. Si la condición de nuestro país empeora financieramente, ¿cuál va a ser nuestras siguientes decisiones? ¿Protegernos, autoprotegernos? ¿Hacer nuestros graneros más grandes para estar seguros de lo que tenemos? ¿Sabes? El dinero prueba tu ética de trabajo. ¿Cómo obtienes lo que obtienes? Prueba tu integridad. Dios está probándonos constantemente, cada mes, quincena o cada día de pago, Dios está probando tu ética de trabajo y tu integridad conforme al dinero. Si quieres más y no puedes alcanzar más, vas a hacer qué cosas para obtener más. Cosas fuera de la ética de trabajo para obtener más, porque deseas más. Y cuando mires que empiezas a ganar así, vas a querer más y más y más y más. Por eso Dios te dice, esté contento con lo que tiene. La abundante gracia de Dios, número 3, nos traerá abundante gozo que nos empuja a ser abundantemente generosos. Mira esta progresión. El apóstol Pablo en 2 Corintios 8, él está diciendo que la abundante gracia de Dios les ha traído a un abundante gozo. Ese gozo se debe a que confían en el carácter de Dios, que no importa la circunstancia, en Dios están seguros. Ahí está el alimento de su gozo, es la gracia de Dios, es el poder de Dios, es el carácter de Dios. Entonces la abundante gracia de Dios nos trae abundante gozo que nos empuja a abundantemente a ser generosos. ¿Por qué? Porque confiamos en el carácter de Dios. Lamentablemente a veces tenemos miedo de usar la palabra prosperidad y abundancia porque ha sido secuestrada por la teología de la prosperidad. Pero Dios cree en la abundancia, Dios bendice. Nos ha dado abundante gracia, nos ha dado abundante gozo y nos ha dado el privilegio de dar abundantemente. Creo firmemente que el creyente ha sido prosperado. Estaba muerto en sus delitos y pecados, hoy tiene vida eterna. Estaba en el reino de las tinieblas, hoy está en el reino de su Hijo Jesucristo. Antes éramos bastardos, ahora somos hijos de Dios. ¿Miras el progreso del creyente? Estamos en una santificación progresiva, estamos avanzando hasta ser como Cristo, el varón perfecto, estamos progresando. Y también permite que puedas tener recursos para darle gloria y honra a su nombre. Si sales bien de la prueba, no poco, Dios va a confiar en ti dándote más. Porque sabe que no amas el dinero. Porque estás usándolo bien para las cosas correctas. Y número 3, porque estás siendo de testimonio para el mundo que no amas el dinero, le amas a Él con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Pero el punto no es buscar esa prosperidad, es buscar al Señor. La progresión, abundante gracia, abundante gozo, abundante generosidad, la gracia de Dios,
La confianza en el Señor les produjo dos cosas: abundante gozo y abundante generosidad. Mira qué interesante que la abundante gracia de Dios no eliminó la pobreza de la iglesia en Macedonia. La abundante gracia de Dios no eliminó las aflicciones de la iglesia en Macedonia. Pero les dio ¿qué? Abundante gozo, porque creían, confiaban, descansaban en el Señor con todo su corazón, con toda su fuerza y con todo su ser. La confianza de los creyentes en Macedonia, y lo que el apóstol Pablo está diciendo: aprendan, creyentes en la iglesia de Corinto, aprende, iglesia bíblica Petra. Esa confianza está en que el Señor iba a sostenerles sin importar la circunstancia en la que estuvieran. Ahí estaba el poder de su generosidad. Confianza en el Señor, creían en el Señor, tenían el deseo de dar, hasta rogaron para participar en su pobreza, porque confiaban profundamente en que el Señor les iba a sostener. No damos como tenemos que dar porque tenemos miedo. Y ese miedo significa solamente no confiamos en el carácter de Dios, no creemos en sus promesas. Si Dios va a sostener, dijo que te iba a sostener, va a sostenerte. Ahí tienes a 3 iglesias bajo mucha aflicción, pobreza extrema, y en lugar de quejarse, en lugar de hacerse las víctimas, dicen: queremos participar, queremos ofrendar, queremos darle la gloria y la honra a Dios por lo que ha hecho, por medio de lo que tenemos. Aunque sea poco, queremos dárselo a Él. Él merece la gloria, Él merece la honra. Los creyentes en Macedonia fueron maravillados por la gracia de Dios. Y esa maravilla, que fueron consumidos por la gloria de Dios, por la gracia de Dios, por el carácter de Dios, fue lo que afectó la manera en cómo daban y lo que daban. Cuando eres maravillado por la gracia de Dios, afectará lo que das y cómo lo das. Cuando eres sobrecogido por el carácter de Dios, por la grandeza de Dios, cuando te pones debajo de una catarata, aunque sea pequeña, te empuja hacia abajo. Y eso es cuando te pones bajo la gracia de Dios, afecta todo. Afecta tu vida, afecta tus emociones, afecta tu carácter, afecta tus afectos. Afectará lo que das. Dice que la iglesia en Macedonia dio más allá de lo que tenían. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 3. Puedo dar fe, testimonio de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. Por eso creemos en la ofrenda como un acto de generosidad del creyente bajo la generosidad de Dios. Vas a dar en la medida que mires esa gracia. Dice que la gracia de Dios afectó lo que daban y cómo lo daban. La gracia de Dios lo afectará. Los macedonios dieron más allá como un acto de fe, como una expresión de su confianza en el Señor. Dieron sacrificialmente como un acto y expresión de fe en el Señor. Ellos estaban confiando en el Señor. No sé cómo eso va a implicarte a ti. Eso es algo personal entre tú y Dios. En tu tiempo íntimo con Dios, en tu conocimiento de Dios. Pero tiene que haber un efecto cuando conoces a Dios. Y no solo se ve en tu finanzas, se ve en toda tu vida. Cuando eres consumido por la gracia de Dios, maravillado por la gracia de Dios, y te admiras de la belleza de Dios, afectará toda tu vida. Y eso incluye la manera en cómo ofrendamos y cómo damos y lo que damos. Ellos suplicaron por tener el privilegio de ofrendar. Suplicaron el deseo de poder ser partícipes de la gracia de Dios por medio de dar una ofrenda. La generosidad que fluye de la gracia de Dios nos llevará a entregarnos a nosotros mismos. El entendimiento correcto de la gracia de Dios nos llevará a entregarnos a nosotros mismos. Mira lo que dice el verso 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos. Recuerden, era una iglesia muy pobre. Porque su primer paso fue entregarse a ellos mismos.
Dios está interesado en el dinero, ya le pertenece. Está interesado en tu corazón. En la medida que entiendes la gracia de Dios, te sometes a ella, te rindes a ella, mueres a ti y vives para Él, entenderás qué significa ser generoso. La generosidad nace de este momento. Mira lo que dice, el apóstol Pablo dice que no fue el dinero lo que los motivó a dar, que no fue la necesidad que los motivó a dar, fue que se entregaron a sí mismos al Señor. No solo entendían que el dinero le pertenece a Dios, sino que también sus vidas le pertenecían al Señor. Ahí nace el fundamento, la raíz de la generosidad real. Cuando entiendes que tu vida no te pertenece, le pertenece a Él por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Por lo tanto, todo lo que hago en mi vida tiene que girar en torno de que Cristo merece toda la gloria, todo el honor siempre. Eso es la generosidad. De ahí nace, cuando entiendes que tu vida no es tuya, le pertenece al Señor. Los cristianos en Macedonia sabían la circunstancia difícil en la que estaban, ¿sí o no? Por supuesto que conocían. ¿Conocían las implicaciones de dar esta ofrenda? Por supuesto, pero conocían que su Señor era poderoso para salvarlos de cualquier circunstancia. O incluso si no lo hiciera, confiarían fielmente en el carácter de Dios, porque Él es fiel a sus promesas. Por eso ellos se entregaron a ellos mismos, rindieron sus vidas al señorío de Cristo. Eso se llama mayordomía, como un entendimiento total y completo del hombre. No puedes ser un buen mayordomo en tus finanzas si no eres un buen mayordomo en las demás áreas de tu vida. Toda tu vida. Romanos 12:1-2 dice: así que, hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios, ¿por qué? Por la bondad de Dios, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, nos presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿A quién le perteneces? Nuestras luchas, nuestras dudas simplemente nos recuerdan que nosotros estamos luchando por querer el control. Y queremos tener el control, en lugar de descansar de que Dios tiene el control. La generosidad va a fluir de la gracia de Dios cuando entiendas que tú le perteneces a Dios. Todo lo que tú eres le pertenece al Señor. ¿Para qué estás aquí? ¿Para tu reino o su reino? ¿Para tu gloria o su gloria? ¿Para tus propósitos o sus propósitos? Ellos entendieron que incluso hicieron más de lo que podían hacer porque es su prioridad. Eso, su primer paso se puede traducir su prioridad. Fue entregarse a ellos mismos al Señor, como ofrenda al Señor. Dios no quiere, tú puedes traer el cheque o el sobre repleto de plata, pero si tú no traes tu corazón, Dios no quiere ese dinero. ¿Y sabes qué? Si ese es tu corazón esta mañana, ni siquiera te levantes. La iglesia no necesita ese dinero. Porque a través de los años Dios ha sostenido esta iglesia. Aún en nuestra infidelidad, Dios la ha sostenido y seguirá haciéndolo. Así que si estás sentado ahí pretendiendo comprar el favor de Dios, no te levantes. No vengas. Quédate ahí. No pienses que puedes comprar el favor de Dios. Porque puedes traer un sobre lleno de dinero. Arrepiéntete y entrega tu corazón completamente a Él. Ellos entendieron eso, que la verdadera generosidad era someternos al señorío de su nombre y darse, entregarse por completo a Dios. Ese es un abandono completo a mí mismo. Señor, úsame para lo que tú quieras. En esta condición que la iglesia de Macedonia estaba: Señor, tú sabes la pobreza en la que estamos, pero somos tuyos, haz lo que tú quieras. Si hemos de morir de hambre, la gloria sea para ti. Si tú has de rescatarnos en medio de esta aflicción, la gloria sea para ti. Sea que viva o que muera, somos del Señor. Ellos entendían eso porque conocían a su Señor. La lucha constante en las finanzas de nuestra iglesia es que no hemos conocido a Dios como Él quiere que le conozcamos. Porque mira lo que dice: incluso hicieron más de lo que esperábamos. Versículo 5, capítulo 8, 2 Corintios. ¿Qué esperábamos? Porque su primer paso, su prioridad fue entregarse a ellos mismos al Señor y a nosotros, tal como Dios quería. Ellos estaban siendo obedientes a la voluntad de Dios, y como Romanos 12, 1, 2 nos dice:
Que cuando entendemos esto y entregamos nuestra vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y nos conformamos a sus preceptos y no a los preceptos de este mundo, sino que somos transformados por el Evangelio y la renovación de nuestro entendimiento, entenderemos, comprobaremos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El problema financiero no es un problema de finanzas realmente, es un problema de entendimiento de quién es Dios. El versículo 6, así que 2 Corintios 8, así que le hemos pedido a Tito, que los alentó a que comenzaran a dar, que regrese a ustedes. Necesitamos estos estímulos, porque somos fácil o rápidos a olvidar nuestro deber, nuestro deseo. Tantas cosas que inundan nuestros corazones. Ahorita que salgas y vayas a tu casa, verás cantidad de anuncios en la calle diciéndote que estás insatisfecho. Pero quiero recordarte que en Cristo estás completo. No necesitas una pantalla de 50 pulgadas. Miran los mismos en una pantalla de 21. ¿Por qué queremos ese ego? Necesitas rendirte ante el señorío de Cristo. Entonces dice Pablo, que le dice a Tito, ve y recuérdales, anímales, exhórtales a completar este ministerio de ofrendar. Había pasado 1 año y no habían hecho lo que habían prometido hacer. Pero el apóstol Pablo, en lugar de regañarlos de que no han cumplido, dice, fíjense en la bondad de Dios en su vida. Y cuando miras la bondad de Dios en tu vida, tú no puedes, estás expuesto. Es su gracia, es su misericordia. Si yo les pregunto, ¿por qué estás aquí? Es la gracia de Dios y su misericordia. A veces nos preguntamos, ¿dónde estaría yo si no fuera creyente? Tú sabes dónde estarías. Estarías perdido, estarías muerto. Esa pregunta retórica ni deberíamos hacérnoslas, porque conocemos la respuesta. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Simplemente estar enfrentados a la gracia de Dios nos hace pensar ¿de qué? De que todo lo que soy tiene que dar gloria y honra a Él por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Allí nace el concepto de la generosidad. Porque lo que hace el apóstol Pablo, él expone un ejemplo y le dice, nuestro ejemplo perfecto es Jesucristo, que en su gran generosidad se dio a sí mismo para que tú puedas tener vida eterna. Por lo tanto, a medida que crecemos en el entendimiento de la gracia de Dios, podremos, número 1, alentarnos mutuamente a dar generosamente. Eso es lo que dicen. Noten esto, porque las iglesias en Macedonia empezaron a dar dinero para la iglesia en Jerusalén porque escucharon que la iglesia de Corintios iba a hacerlo. Imagínense, fueron estimulados por el gesto o la iniciativa de la iglesia en Corinto, pero la iglesia en Corinto se quedó, no lo terminó de hacer. Por eso el Tito los estimula, los alienta, y por eso el apóstol Pablo escribe estos 2 capítulos, para recordarnos nuestro deber, para poner nuestra atención en la gracia de Dios, porque somos rápidos a olvidar. Nuestra inconstancia en el dar simplemente es porque somos rápidos para olvidar lo que Dios ha hecho. Alentarnos mutuamente a dar generosamente, sobresalir en generosidad. Mira lo que le dice el apóstol Pablo. Versículo 7, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, tienen tantas virtudes. Todas las virtudes nacen del temor a Dios. Lo decía así Juan Calvino. Dice que tienen tantas virtudes, que sobresalen de tantas maneras, en su fe, en sus oraciones, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo, el amor que reciben de nosotros. Quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. A medida que creces en el entendimiento de la gloria, de la gracia y el poder de Dios, vas a sobresalir también en generosidad. Porque es consecuencia de poder entender lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y la razón por la que estamos aquí. Y número 3, más adelante les dice, versículo 8, no los estoy ordenando. Si Pablo tenía autoridad sobre las iglesias, él pudo haberle dicho, es tu obligación hacerlo. Pero apela ¿a qué? Al amor, a la gracia, a la misericordia, a lo que Dios ha hecho en su vida. Por eso las ofrendas en nuestra iglesia no son de carácter obligatorio. No estás obligado por la iglesia, pero estás obligado por el amor de Dios. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor
al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Él está diciendo, mira la situación de las iglesias en Macedonia. Han sido extremadamente generosos, aún teniendo una gran crisis alrededor de ellos. ¿No piensas tú que deberías de la misma manera amar al Señor aún en tu abundancia? Más adelante les dice, ustedes están en abundancia. Pero el punto que les dice no es si tienen, es si aman. Amarás y mostrarás amor siendo generoso. No solo con tus finanzas, con tu tiempo. Con predicar el evangelio. En Juan 13:35, que fue el texto que creo que usaron los niños hoy. ¿Qué dice? Conocerán que son mis discípulos. ¿Por qué? Porque se aman. Porque se aman. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Si hay amor entre ustedes, habrá generosidad también. Porque hemos puesto nuestra mirada no en el panorama horizontal, hemos puesto nuestra mirada en lo vertical, hemos puesto nuestra mirada en el Señor. Y por amor a Él y por amor a los creyentes, damos generosamente. Por amor a Dios, por amor a los que no son salvos, damos generosamente. Para que la iglesia crezca y alcance a otros. Ese es el fundamento. Creceremos a medida que creamos en la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y nos alentaremos y nos animaremos a ofrendar generosamente. Y seremos sobresalientes en este don de la gracia de ofrendar. Porque mostraremos el amor que Dios tiene por nosotros por medio de dar generosamente. Y no solo es el dinero, es toda nuestra vida. Con esto quiero terminar. ¿Qué debe motivarnos a dar con gozo en medio de grandes dificultades? Versículo 9. No sé lo que va a pasar en los próximos meses. No soy experto en política. Pero si las cosas se complican, quiero animarte a descansar en esta promesa descrita aquí. ¿Qué te motivará a ti a mantenerte fiel, firme, con gozo en medio de grandes dificultades? Cristo Jesús. Cristo como nuestro tesoro. Cristo como nuestro todo. Cristo como nuestra fortaleza. Versículo 9 dice, ustedes conocen, lo perciben, lo entienden, es palpable en su vida. Conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudieran hacerlos ricos. ¿Qué significa esto? En Filipenses 2 dice que Dios se despojó de su naturaleza. Siendo Dios, no consideró ser igual a Dios. En su riqueza de ser Dios, se hizo hombre. ¿Para que nosotros qué? ¿Tengamos nuestra billetera llena de dinero? No, para que nosotros disfrutemos de su misericordia, de sus bondades. Tengamos dinero o no tengamos dinero. El punto que Pablo quiere recargar aquí es que nuestra dependencia generosa depende absolutamente y total de la gracia de Dios en la cruz del Calvario. Si tú no entiendes lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, no darás nada. Ni tu tiempo, ni lo que te sobra. No darás nada porque no entiendes la gracia asombrosa, generosa de nuestro Señor Jesucristo de venir y morir en nuestro lugar para que tú y yo pudiéramos ser ¿qué? Sacerdotes. Para que tú y yo pudiéramos ser ¿qué? Partícipes de la gracia de Dios. Para que tú y yo pudiéramos ser ¿qué? Hijos de Dios. Sentados en la mesa espiritual. Rodeados de bendiciones espirituales. En los lugares celestiales. No se trata del dinero, se trata de Él. ¿Tienes a Cristo? Lo tienes todo. Atesora al Señor como tu fortaleza, como tu roca, como tu seguridad. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciéndole. Sean generosos, glorifiquen a Dios a medida que crecen en la gracia de Dios. Tengan a Cristo como su seguridad. Si Él se despojó para hacerse hombre y servirnos y morir en la cruz para que nosotros pudiéramos tener vida eterna, ¿no nos dará las demás cosas? Si no confías en el Señor, tu vida de dar lo reflejará. Pero en medida que confías en el Señor, déjame decirte esto, no existen, creo yo, cristianos que no sean generosos. Posiblemente luches con generosidad, pero lo que la Escritura nos enseña es que no deberían existir cristianos que no quieran ser generosos.
anhelan, ruegan, desean, piden. Queremos apoyar, queremos servir. Aunque sea con esto, queremos hacerlo. Porque entienden que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Tú quieres ser generoso en tiempos de crisis? Cristo es la respuesta. Oremos. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Dios, conoces nuestros corazones. No podemos ocultarnos, no podemos mentirte. Quizás por mucho tiempo hemos dado dinero, ofrendas, con razones equivocadas, Señor, pero tú conoces nuestro corazón y no queremos engañarte, Señor. Quizás muchas veces hemos dado con temor, porque no sabemos cómo va a ser el siguiente mes. Y no queremos, Señor, dar con temor. No queremos dar con reserva. No queremos dudando de tu poder. Queremos confiar en ti, Señor. Así que mi oración y mi deseo para mi corazón y la iglesia, nuestra iglesia, es que podamos ver ahí tu gracia y tu misericordia sobreabundante. Tu gracia desbordando, gracia sobre gracia, dice Juan capítulo 1. Que podamos entender de que podemos ser libres para dar, porque confiamos en ti, descansamos en ti, creemos en tus promesas, creemos en tu poder. No tenemos temor de enfrentar las crisis, porque tú estás con nosotros cada momento, no nos abandonarás, no nos dejarás. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad sobre nuestras vidas. Perdónanos por la avaricia, la codicia, por querer protegernos, Señor, de cosas que no nos protegerán, en lugar, Señor, de confiar completamente en ti y vivir y entregarnos 100% nosotros para tu gloria. Dar el 100% de nuestros recursos no vale si no doy el 100% de mi vida para tu gloria y tu honra. Permítenos, Señor, disfrutar de la gracia y poder ser partícipes de la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Que siendo Dios vino a este mundo para morir en nuestro lugar y que yo pudiera tener vida eterna y ser llamado hijo de Dios. Gracias, Señor, porque para mí es suficiente. Señor, tú suplirás cada necesidad de nuestra iglesia en la medida que confiamos y creemos que tú, Señor, eres suficiente. Oramos confiando en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga.